Bueno, ya vamos avanzando con los asistentes y van ingresando. No sé de qué países, así que me imagino que de varios distintos. Mariana se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, me parece que estaría muy bien comenzar para ser respetuosos y en honor al horario de todos. Bueno, primero buenos días y buenas tardes y no sé si buenas noches para todos los que se estén conectando, según desde donde nos estén acompañando. Yo soy Belén de Felipo, soy miembro de Nutrinfo, también se encuentra presente con nosotros Karina, que recién estuvo apareciendo también ahí, Karina Kopp, ambas somos licenciadas en nutrición, parte del staff de Nutrinfo, que para quienes no nos conocen es una comunidad virtual de profesionales de la nutrición. Bueno, es un verdadero honor darles la bienvenida a este webinar acá en Argentina en una tarde hermosa que hoy reúne profesionales y participantes de múltiples países, todos con el mismo interés de seguir aprendiendo y compartiendo esta formación que bueno, vamos a aprender todos, yo también. Agradecemos profundamente que hayan podido elegir y dedicar tiempo a este webinar. Yo creo que ya para ir ya empezando a comenzar, esperamos que el encuentro sea muy enriquecedor, que lo puedan aprovechar al máximo, que puedan llevarse herramientas para su práctica en sus tareas, en sus actividades y profesiones. Y bueno, para mí es un placer presentar a quien continuará con la apertura de este evento, que es la ingeniera en alimentos Mariana Arias, es responsable técnica del laboratorio Nutentar, a quien agradecemos especialmente por su presencia y su colaboración en esta jornada. Así que bueno, adelante Mariana. Muchas gracias, Belén, y desde Nutentar también queremos agradecerles a todos el interés por participar de este webinar. Nutentar es un laboratorio argentino especializado en fórmulas nutricionales y en el marco del lanzamiento del producto Sustenta Mujer es que hemos coordinado junto con Nutrinfo, Gelita y Matis en Argentina este evento en donde exploraremos las características y beneficios de los péptidos bioactivos del colágeno hidrolizado. Y para esto vamos a presentar a la disertante, Georgia Castro. Georgia es doctora en nutrición de la Universidad de Campiñas, además es ingeniera en alimentos y magíster en tecnología de alimentos de la misma universidad. Cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en áreas de innovación, nutrición y comunicación científica. Así que es un lujo tenerla, Georgia, acá con nosotros y bueno, te dejamos a cargo, Georgia, del seminario. Buenas tardes, mucho gusto Buenas estar tardes. acá con ustedes. De verdad que estoy con mucho placer de estar acá compartiendo con las personas de Argentina, pero también de Latinoamérica. Creo que el horario que está más adelantado es de Brasil y ahora son como 4 de la tarde, entonces aún estamos en la tarde, ¿sí? Pero ahí hay mucha oportunidad para también ustedes al momento poner los puntos ahí en el chat. Entonces me gustaría de agradecer la oportunidad y poder ahí aclarar un poquito el tema, que el tema es un poco confuso, principalmente quando começamos a falar de proteína de colágeno, que é uma proteína que está avançando, evolucionando muito em mercado, pero não se sabe muito bem para que sirve, principalmente em uma perspectiva aí. Eu sou também nutricionista e o que aprendemos na faculdade, na universidade, é que as proteínas, o fator de qualidade é de acordo com o score de aminoácidos e colágeno aí é distinto. Então, por isso, creio que é muito importante a abordagem hoje que vamos a ter. E já me gostaria de começar a comentar que este enfoque que vamos a compartilhar com vocês hoje é, é muito recente quando miramos a linha de investigação em péptidos em geral, não somente de colágeno, pero todos os péptidos de outras proteínas também. O que aprendemos sempre na Universidade de Nutrição
o que estava a comentar ahorita, de los score de aminoácidos, a digestibilidade, a biodisponibilidade da proteína. E há pouco, 10, 15 anos, se empezou uma linha de investigação sobre a bioactividade de péptidos. Empezó, me recuerdo cuando yo he hecho el doctorado en 2004, había péptidos de caseína, opioides, con actividad opioides. Nada había en la literatura sobre péptidos de colágeno. Entonces, para que ustedes vean cómo es muy nuevo en la línea de investigación, en las publicaciones científicas, el tema de acción fisiológica metabólica de péptidos, ¿sí? Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. ¿Puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, la vemos muy bien. Sí, ok, gracias. Entonces, evidencias sobre los beneficios de la suplementación con péptido bioactivo de colágeno. Eu vou ter uma abordagem um pouco de mecanismo, de ação, os benefícios, os estudos clínicos e os endpoints de los estudos. Acá já comentaste, Mariana, um pouco aí da agenda de hoje, ¿sí? Entonces, o que são os péptidos, qual a diferença entre os péptidos bioativos, o colágeno hidrolisado, a fisiologia da piel, os estudos clínicos, e o que temos aí de endpoints já em la literatura científica. Então, vamos a empezar com a diferença entre os colágenos, ¿sí? Quando miramos o mercado em uma farmácia ou mesmo em varejo, no retail, miramos aí que há uma parte solamente dedicada a colágenos. Colágeno para todo. E eles todos são iguais ou não? Esta é a pergunta, ¿sí? Então, quando miramos, em geral, temos colágeno hidrolisado e alguns específicos péptidos bioativos de colágeno. Entonces, yo voy a la parte de obtención de estos ingredientes, que de verdad es muy enfocado en la particularidad de la diferencia de la hidrólisis enzimática, ¿sí? Entonces, el colágeno hidrolizado es compuesto por péptidos también. E também há distintas talhas, distintos tamanhos de moléculas, que são os tamanhos de los péptidos. O mesmo passa para os péptidos bioativos de colágeno. E qual iba a ser a diferença principal? Então, vamos a mirar acá que temos uma molécula nativa de colágeno, ¿sí? Perdão. Tenemos acá una molécula nativa de colágeno, tiene 3 cadenas de péptidos, ¿sí? de aminoácidos, 3 cadenas de aminoácidos, y tenemos alrededor de 52% de los pool de aminoácidos en prolina, hidroxiprolina y glicina. Son los 3 aminoácidos preponderantes en la composición aminoácidica de la proteína de colágeno, ¿sí? Entonces, la proteína de colágeno no es como un globular, por ejemplo, nada que ver. Es como una alfa hélice para la derecha que tiene una composición aminoácidica alrededor de 52, 54% en los 3 aminoácidos, prolina, hidroxiprolina y glicina. E principalmente a hidroxiprolina é um aminoácido biomarcador desta proteína, porque não temos, não encontramos por outra parte, por outra proteína, ¿sí? E aí toda a formação de los protocolágeno que passa aí, a associação de los protocolágenos em fibrilas,
¿sí? Y la formación de ligaciones cruzadas, que los crosslinks, que va a obtener la fibra de colágeno, ¿sí? La fibra de colágeno se puede encontrar en muchos tejidos del cuerpo. Entonces tenemos como 30% de toda proteína del cuerpo es colágeno, ¿sí? Todo tejido blanco, tejido conectivo es colágeno. Está ahí por la piel, por cartílago, por ligamentos, tendones, vasos sanguíneos, ¿sí? La fascia muscular. Entonces tenemos ahí mismo para extensión de presión del vaso sanguíneo, depende de la elasticidad que el colágeno que está en la pared del vaso permite. ¿Me explico? Entonces acá tenemos una estructura de colágeno como una rueda. No sé, no, rueda no. ¿Cómo habla esto? Es un parafuso, no sé. Como una... Perdón que mi portuñol muchas veces. Es como una tornillo. Tornillo, ¿sí? Como un tornillo. Es estrecho, elongado. ¿Sí? É muito importante considerar esta conformação tridimensional para a proteína de colágeno, que é estrecha e elongada, principalmente devido à hidroxiprolina. Os anéis de hidroxiprolina se permite isto. E isto impacta diretamente em la absorção desta proteína, porque se permite que este tamaño pase por la microfilosidad de la mucosa intestinal. E por isso llega parte desta proteína, parte llega al plasma, al sangre, como péptidos intactos. Entonces, ¿cómo es la absorción del colágeno? Parte como aminoácidos livres e parte como aminoácidos que estão em péptidos, que estão como troços de aminoácidos que são os péptidos. Então, há péptidos de 2 aminoácidos, de 3 aminoácidos, de 4 aminoácidos, pentapéptidos, hexapéptidos e assim decapéptidos, que aí vai ser 10 aminoácidos. Por isso que muitas vezes se encontra na literatura científica publicações que utilizam péptidos de colágeno para vincular, carrear, contusir hormonas, antibióticos como um veículo. ¿Me explico? ¿Por quê? Porque permeia por la mucosa intestinal. Então, isto é um ponto muito interessante e muito importante para que vocês considerem, ¿sí? Agora, regressando ao tema da obtenção de colágeno hidrolisado. Então, temos acá 3 cadenas de aminoácidos, que é o colágeno nativo, é sometido à hidrólise térmica, química e enzimática. Quando se utiliza uma hidrólise enzimática, uma proteasa não específica, temos aí uma clivagem, uma quiebra das 3 cadenas de forma aleatorizada, randomizada. E aí vamos a obter péptidos, troços, ¿sí? Pero não passa de forma padronizada, porque a hidrólise por lá em cima não ser específica, se passa como aleatorizada, randomizada. Agora, os péptidos bioativos, como são? Há uma hidrólise, a mezcla de enzimas, que é exatamente o objeto da patente, sim, a submissão da patente, o objeto da patente, é a mezcla de enzimas que permite um controle do ponto de clivaje em las cadenas de aminoácidos. Então, os péptidos bioativos são todos patenteados
Exactamente por lo processo de obtenção através da hidrólise enzimática, porque há uma mescla específica de enzimas que garantiza a padronização e a especificidade da hidrólise. E por isso, esta especificidade está correlacionada com optimização biológica. Então, é exatamente um estímulo optimizado a los fibroblastos, que são as células da pele. Ou em caso de outra patente que tem especificidade para estimular os condrócitos do cartílago articular. O outro para a matriz del hueso, que é estímulo aos osteoblastos que vão a biosintetizar os componentes de la matriz extracelular. Entonces, es una correlación entre el proceso de hidrólisis patenteado con la respuesta biológica optimizada en un tejido target, en un tejido alvo. ¿Sí? Esto es muy importante para que ustedes comprendan la diferencia. Você tem aí os péptidos bioativos de colágeno, que são patentes, e aí o colágeno hidrolisado que pode ter o mesmo perfil de aminoácidos, o mesmo tamanho de promédio de massa molecular, de peso molecular, pero la distribuição de los péptidos es distinta, porque la distribuição es garantizada de acuerdo com a mezcla de enzimas que se utiliza en la hidrólisis enzimática. Aqui miramos o perfil de péptidos. Como se mide o perfil de péptidos? Por cromatografia de permeação em Hell. ¿Sí? En la cromatografía de permeación en gel se permite cada hombrito de esto es un péptido. Y tenemos acá como los hombros distintos de la patente que está ahí, los péptidos bioactivos de colágeno específico para la salud de la piel, que es la marca registrada de Verisol, que está correlacionada com a atividade dos fibroblastos. E o mesmo para Fortibone, que é para os osteoblastos del hueso, ¿sí? E Body Balance, que é uma patente com uma hidrólise distinta de los outros dois e também garantizada, patenteada, para ter um perfil de péptidos específico. Então, como se hace este controle de perfil de péptidos? Se põe aí em la medição com cromatografia de permeação em gel e a espectrometria de massa. A espectrometria de massa se pode mirar cada pico que está acá é um péptido, ¿sí? O que estou a dizer não é aminograma, perfil de aminoácidos, é o perfil de péptidos. Esto es único, esto que es el objeto de la patente. Acá tenemos, ¿sí? O perfil de péptidos que es garantizado. Por ejemplo, acá tenemos un péptido de 1000 daltos. 1000 daltos es alrededor de 8 hasta 10 aminoácidos. Cada aminoácido tiene 90 hasta 120 daltos. Para que ustedes vean aí que há como distintos tamanhos de troços de aminoácidos que são os péptidos. Agora vamos falar, que já comentamos um pouquinho sobre a obtenção de colágeno hidrolisado e péptido bioativo de colágeno e a diferença entre eles. Vamos a comentar sobre o mecanismo de ação propuesto na literatura científica. É importante ustedes tener en cuenta que para cada tejido rico naturalmente en colágeno en el cuerpo, ¿sí? Como la piel, cartílago, tendones, ligamentos, fascia muscular, la parte orgánica de la matriz del hueso, tiene en la membrana celular un receptor.
un receptor de integrina. Para cada tejido hay como una familia de receptores de integrina. Receptor alfa-2A, receptor beta, A y así por delante. Por ejemplo, para los fibroblastos hay un receptor de integrina distinto del receptor de integrina que está en condrócitos. ¿Sí? Como un es como 3, lo otro es receptor de integrina 7, por ejemplo. ¿Sí? Por eso hay una respuesta biológica optimizada quando se utiliza os péptidos bioativos, que são específicos, que são produzidos exatamente optimizados para um tecido target, ¿sí? Porque todo se passa através do receptor de integrina. Então, o receptor de integrina reconhece por un efecto quimiotático, de acuerdo con la estructura molecular, lo peptobioactivo. Hay un reconocimiento del peptobioactivo por parte del receptor de integrina. Acá tenemos las células fibroblastos en la piel y hay una señalización celular que fibroblasto empieza, es estimulado para hacer la biosíntesis del componente de extracelular matrix, de los componentes de la matriz extracelular, que en caso ahí, colágeno tipo 1, elastina, proteoglicanos, ácido hialurónico y además. ¿Sí? Entonces, siempre me preguntan, pero los otros colágenos hidrolizados, ¿cómo es? No hay una señalización. Y ahí, considerando este estudio en sílico, ¿sí? Bioinformática, acá tenemos en azul el receptor de integrina. En rojo, el colágeno no bioactivo. En verde, el pepto bioactivo de colágeno. Entonces, todos los colágenos hidrolizados son reconocidos por receptor de integrina, ¿sí? Pero como el efecto es un efecto quimiotático de acuerdo con la estructura, el perfil de péptidos, cuando no es un perfecto este reconocimiento como llave cerradura, se pierde la señalización celular, porque no se pasa perfecto lo reconocimiento, ¿sí? En caso del bioactivo, es reconocido y se mantiene la señalización celular. Y por eso el efecto biológico es más grande, ¿sí? El efecto optimizado. Listo. Entonces tenemos ahí muy distintas las características de colágeno hidrolizado y los péptidos bioactivos de colágeno. La principal distinción, diferencia, está en la hidrólisis enzimática y en lo mecanismo de acción por reconocimiento del receptor de integrina que pasa de forma optimizada cuando se obtiene un perfil de péptidos específico. ¿Sí? Por la hidrólisis. Cuando se mira la tabla nutricional, lo mismo, los dos, ¿sí? No hay diferencia. Tenemos acá el pepto bioactivo de colágeno con el promedio de peso molecular de 2 kilodaltos. Son específicos para salud de la piel. En caso de la Agencia de Salud de Brasil, la Anvisa, já está aprovado como substância bioativa, porque a ação acá é uma ação fisiológica metabólica em la piel. Não está acá como uma fuente de proteína, ¿sí? Pero sí com uma ação fisiológica metabólica em tejido de la piel, em tejido cutâneo. Por isso se aprovou para uso em suplemento dietário e também em alimentos convencionais. Fisiologia de la piel. Entonces tenemos acá la piel, tenemos la epiderme, la derme y la hipoderme. En la dermis está las fibras de colágeno, la elastina, ácido hialurónico, proteoglicanos, todo que se necesita
para mantenimiento de la epiderme estruturada, ¿sí? Lisa, ¿sí? Sin arrugas, sin celulites. Es un mantenimiento casi que fisiomecânico. ¿Me explico? Ahora, tenemos en la literatura científica muchos tipos de colágeno. En la literatura podemos encontrar hasta 25 tipos de colágeno, de acuerdo con la distribución en el cuerpo, la célula productora, ¿sí? Y la función principal, la estructura molecular de las fibrilas de colágeno. Los más comunes son tipo 1 y tipo 2 y tipo 3. En la piel, por ejemplo, está como 95% tipo 1 y 93% tipo 3 como alrededor de 5%. El tipo 2 es más encontrado en cartílago, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de tener tipo 1, tipo 2, tipo 3 en el ingrediente? Entonces, la diferencia principal entre los tipos de colágeno no está en la secuencia primaria de la proteína. Estos tipos distintos de colágeno son, en la mayoría, como 85% de la secuencia de aminoácidos es la misma, ¿sí? O que hace la diferencia es lo grado de glicosilación entre las cadenas de aminoácidos. En caso de la piel, o grado de glicosilación para tipo 1 y tipo 3 é alrededor de 0,5%. Para tipo 2 é alrededor de 10%. Por isso, as ligações cruzadas, os crosslinks de tipo 2, puede garantizar amortiguamiento del peso corporal por la estructura de los cartílagos. ¿Me explico? Por eso el tipo 2 que está en cartílago es más fuerte. Y luego, por otro lado, el tipo 1 y tipo 3 está más relacionado a la función de elasticidad, de hidratación, y por eso no necesita muchas ligaciones cruzadas que son como crosslinks. Entonces, la función fisiológica del colágeno, ¿cuál es? La función es como resistencia a la tracción del colágeno, la estructura y todo que está ahí relacionado a los tejidos target. ¿Sí? Ahora yo voy a hablar sobre los estudios publicados, clinical trials, ¿sí? Tenemos ahí 7 estudios, ¿sí? Que están ahí como en la literatura científica, siempre con la dosaje que primer estudio fuera 12 respuestas, con 2,5 y 5 gramos, y no se observó diferencia estatística entre los dos dosajes. Entonces se estableció 2,5 como la dosis diaria y por 4, 8 semanas, ¿sí? Y fuera evaluado elasticidad, arrugas, líneas de expresión, celulitis y también el crecimiento de uñas y pelo. Entonces, para que ustedes vean, esto es la publicación del primer artículo que se evaluó elasticidad, hidratación, rugosidad de la piel y pérdida de agua transdérmica. Aquí podemos mirar que no hay diferencia estatística entre 2,5 y 5, pero hay en relación al placebo para elasticidad de la piel. Acá, como cambio en la hidratación, hay una reducción de evaporación para el colágeno, verisol, y un aumento de hidratación para, en comparación con placebo, cuando se hace el uso de verisol, que es el peptobiotivo optimizado para la salud de la piel. También se observó que para mujeres más maduras, arriba de 50 años de edad, hubiera más pronunciado un resultado en la elasticidad de la piel.
fue más grande la elasticidad y la hidratación, un resultado mejor. Este otro publicación que se pasó con arrugas que se midió por primos, es un sistema que se mide la área de las arrugas y se hace la integración de das áreas periorbitales por computadora. E se observou que também houvera uma redução de arrugas entre o indivíduo tempo zero e tempo 8 semanas, ao redor de 20%, pero em relação ao placebo, fuera uma redução de 32%, porque además de los indivíduos del grupo placebo no tuvieron una mejora, pero continuaron con un estrés oxidativo y apareció más arrugas durante el periodo de 8 semanas. También fuera evaluado washout. Entonces se hace la suplementación por 8 semanas, se interrumpe por 4 semanas y se mide de nuevo. ¿Sí? Elasticidad, hidratación, y también fue hecho como una biopsias de la piel. E se observou que há um efeito duradouro, long lasting, ¿sí? Porque se pode interromper e por 4 semanas se mantêm os efeitos. Acá exactamente o estudo que fora hecho las biopsias de la piel. En las biopsias de la piel se observou que o grupo com Verisol hubiera 65% de aumento en la biosíntesis de colágeno tipo 1 y 18% aumento de elastina, ¿sí? Entonces tuvimos ahí un aumento de biosíntesis de elastina y colágeno tipo 1 que fuera medido por biopsias. Exactamente acá. Acá el efecto duradero, que ya comentaste con ustedes, por 4 semanas sin tratamiento se mantuvo para 98% de las mujeres que estaban ahí en el grupo el efecto en la piel. Las mujeres más maduras, que tienen ahí como 15% el aumento de elasticidad, hidratación 14%, e uma redução de evaporação de perda de água transdérmica de 6%. ¿Sí? Enquanto para o grupo overall, que todo o grupo de todas as idades, o aumento de elasticidade fuera 10, 11%, em las mulheres mais maduras fuera 15%, para que ustedes vejam que é mais pronunciado. Agora, esta publicação é deste ano, 2025, ¿sí? Foi hecho 2 estudios, un estudio in vitro y un estudio clinical trials, ¿sí? Primeramente se evaluó el efecto estimulatorio a través de la medición de expresión de RNA mensajero, de colágeno tipo 1, elastina y los proteoglicanos de corina y biglicano. Fuera evaluado que hubiera una significancia estatística para todos o efecto estimulatorio, ¿sí? Acá también hay como la biosíntesis de los componentes de la matriz extracelular, colágeno tipo 1, elastina y proteoglicanos, que está acá o Verisol en gris, el control en negro, en preto, y pueden observar que hubiera un aumento significativo estadístico. Acá, en la tabla 3, se puede mirar la consistencia durante los batches de producción de Verisol. O que le comentaste, que es objeto de la patente, y se hace un control de calidad por lote de producción. Entonces, acá hay como batch 1, lote 2, 3 y 4, con lo mismo respuesta consistente. Acá tenemos el volumen de arrugas, una reducción estatísticamente significativo. Para Verisol, en este caso, está en preto y placebo gris, una reducción significativa, principalmente acá para 8 semanas. Clinical trials,
¿sí? Acá também, por 8 semanas, em Health Woman, para mulheres saludáveis, parâmetro lá em la piel, volume de arrugas, elasticidade, hidratação, com uma diferença estatística, que acá em lo gráfico é mais fácil de mirar, é os mesmos resultados que temos para Verisol, o que está em preto, que é o péptido de promédio 2 kilodaltos, hubiera uma elasticidade melhor em 4 semanas, já se observa, pero se mantém e aumenta mais em 8 semanas, em relação ao placebo. Acá lo mismo para hidratação, era um aumento que está em preto, é Verisol, e 8 semanas se aumentou aún mais. Entonces, ¿o qué podemos hablar? No sé si puedo hablar un poquito más, pero celulitis. Le comparto acá algunos resultados de celulitis Sí, con Georgia, si querés 5 minutos, nos compartís, por supuesto. Sí, gracias, gracias. Entonces, tenemos como 105 mujeres de 25 a 50 años que fue hecho una evaluación de grado de celulitis de acuerdo con la tabla de Nürnberg-Müller como moderado y leve, que está aquí alrededor de 1,5 hasta 3,5 el grado de celulitis. Y fue hecha una evaluación por 3 metodologías: pinch test, Dermiscan y Primos, ¿sí? Para evaluar la reducción de celulite con la dosaje de 2,5 gramos por 6 meses. Entonces, hubiera acá toda la evaluación por Primos y también por Dermiscan para las mujeres. Había 2 grupos: mujeres obesas, sobrepeso, y mujeres eutróficas con peso normal, con índice de masa corporal hasta 25, ¿sí? Y overweighted. Entonces, los resultados fueron distintos para los grupos, pero para mujeres sobrepeso, hubo una mejora de 4%, para mujeres normal de índice de masa eutrófico, 9%. Para la metodología de primos, fuera 8%. Y para la metodología de DermaLab, DermaScan, o que pueden mirar en este gráfico que está en negro, el falta de colágeno y elastina, o que está en blanco y verde, rojo y amarillo, es colágeno y elastina, ¿sí? Hubiera un aumento, una mejora significativa que fuera observada también por DermaLab. Entonces, tuvimos uma melhora ao redor de 8 hasta 11% de celulitis, com 2,5 por dia por 6 meses. Agora, para que ustedes tengan en mente también el efecto en las uñas. Entonces, fuera medido con 2,5 gramos por día por 6 meses. El crecimiento de las uñas fuera mayor y también la taja de crecimiento, la velocidad de crecimiento mucho más grande, ¿sí? 75% de las mujeres observaron una mejora más largas y hicieron más rápido. Y lo mismo acá con la diferencia del aspecto de las uñas. Descamación, rugosidad, también hubiera una mejora. E para finalizar acá, temos 2 minutos. Tenemos también el efecto en lo pelo, ¿sí? Entonces, fuera hecho una evaluación con 44 mujeres sanas, con 2,5 gramos de lo pepto bioactivo con 2 kilodaltos el promedio, Verisol, por 16 semanas, y se observó un grosor mayor del pelo, ¿sí? Que significa que el pelo está más saludable, ¿sí? Más resistente a la quiebra. No, no a queda, pero la quiebra del fio capilar. ¿Me explico? E acá fueron investigar el mecanismo de acción y averiguaron que hubiera un aumento de la proliferación de las células de folículo capilar, la proliferación de células capilares,
de 31%. Entonces, lo mismo que pasa con fibroblastos en la piel, pasó acá con el cuero del pelo, porque se estimuló las células capilares, ¿sí? Para hacer la acción del aumento de grosor del pelo. Tuvimos también una evaluación in vitro con ácido hialurónico, que hubiera acá un aumento de 22% en la presencia de verisol, ¿sí? Entonces, así como los otros componentes de la matriz extracelular, tuvimos también de elastina, de colágeno, de 65% por biopsias en el estudio clínico, 18% de elastina en estudio clínico por biopsias, acá fuera in vitro, pero fuera de 22%. Entonces, como una conclusión, tenemos acá, tenemos acá como un aumento de colágeno por biopsias, 65%. Una reducción de arrugas de 32% en los grupos de intervención comparativamente al grupo placebo, control. ¿Sí? En comparación al mismo individuo T0 y T8 semanas, fuera 20%. 10% de mejora en la elasticidad de la piel. ¿Sí? Para mujeres mayores de 50 años, alrededor de 15%. Mejora de elasticidad de 8%, que fuera aumento de biosíntesis de elastina por biopsias. Reducción de celulitis 11%, ¿sí? En las mujeres overweighted, más pequeño la reducción, pero hubiera también. El crecimiento de las uñas, 12%, y el aumento de grosor del pelo significativamente, garantizando ahí un fio capilar más resistente, más fuerte a ruptura. Creo que iba a ser esto. Me quedo ahí disponible a ustedes. Bueno, les queríamos comentar que no lo hicimos al principio, que donde dice respuestas, o si tienen la versión en inglés, seguramente dice la Q y la A. Pueden ir escribiendo todas las preguntas que les hayan surgido de la disertación. Excelente, gracias, Georgia. Así que los Gracias a vamos a vos. ir leyendo a través de esta plataforma para que puedan ir teniendo este espacio de preguntas. Sí, tenemos acá Sí, algunas preguntas. si quieres yo te voy leyendo la primera, Ah, ¿sí? sí, por favor. Nos preguntan, ¿cuál sería la recomendación para la toma de los péptidos con alimentos en ayunas y si tiene alguna interacción con algún medicamento que se llegara a utilizar de manera crónica como levotiroxina? Sí. Primeramente que tenemos que considerar que los péptidos bioactivos de colágeno, así como los colágenos hidrolizados, son suplementos, son alimentos, no son fármacos, ¿sí? Entonces, para utilizar durante la alimentación, durante el uso crónico, uso prolongado, se considera la ingestión de proteína diaria. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un consumo de proteína 100 gramos por día, como una persona que tiene 70 kilos, que va a consumir ahí alrededor de 1,5 gramos por kilo de peso corporal de proteína por día, se hace un descuento de 2,5 gramos que viene de colágeno, que viene del pepto bioactivo. ¿Me explico? Se considera en la ingestión diaria esto como una parte de la ingestión. Este es el punto. No hay interacción con medicamento, porque estamos hablando acá de una composición proteica. La composición es péptidos, aminoácidos, entonces no hay una interacción. No sé si contesté, si tiene algún punto que no aclaré. No, creo que quedó claro. Ah, gracias. La segunda pregunta. Buenas tardes. ¿Qué opinión tiene del uso de bioactivadores de colágeno
que venden en el mercado para consumo como suplemento oral para retrasar el envejecimiento celular. No sé si acá a qué se refieren con bioactivadores. Diferentes, por ahí si lo quieren aclarar, aparte abajo lo leemos en el momento. Sí, exacto. Yo voy a comentar de una ingestión oral. Ingestión oral. Ingestión oral, tenemos colágeno neutralizado y tenemos pepto bioactivo. La absorción muy parecida, los dos, ¿sí? Mismo los peptos bioactivos y los colágenos tienen parcialmente absorción como péptidos intactos, que pasa por la mucosa intestinal, y gran parte como aminoácidos libres, ¿sí? Los dos. Ahora, o que hace a diferença entre os dois é a señalização celular por receptor de integrin, de acordo com a estrutura, o perfil de péptidos. Então, não sei se estão haciendo como market de hablar de estimuladores, alguma coisa assim, pero estimula o fibroblasto para que o fibroblasto estimulado empece uma biossíntese de los componentes de la matriz extracelular, que son colágeno tipo 1, elastina, proteoglicanos, ácido hialurónico. É como hace una estimulación para el fibroblasto, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, 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 la explicación quedó clara. Gracias. Seguimos con la siguiente. Nos pregunta Marcela. Me gustaría saber dosis y en qué momento del día. Entonces, de verdad que en la literatura científica no hay ningún estudio comparando horarios del día, ¿sí? Esto es importante decir. Podemos solamente afirmar que es mejor la noche cuando se hace un estudio que fuera consumido el día por la mañana y otro por la noche, esto hecho una comparación, pero no hay este estudio en la literatura. Trabajo con colágeno desde 97, de verdad que nunca he visto un estudio comparando momentos del día, pero se ustedes saben bien que se consumir por la noche, tenemos ahí el hormona de crecimiento por la noche, hay un periodo de reposo, ¿sí? También que se queda menor estímulo y menor agresión a todo el cuerpo porque está de reposo, ¿sí? Iba a ser una alternativa buena. Pero por otro lado, se olvida, se puede consumir cualquier hora del día. Importante que se mantenga todos los días para obtener el resultado que está ahí como 8 semanas, ¿sí? Porque se hace como 2 días y pula una, ya no se puede garantizar el efecto. ¿Recomendable consumirlo acompañado de algún otro mineral, como por ejemplo vitamina C? Entonces, los estudios fueron hechos aislados, ¿sí? Aislado. Pero sabemos nosotros que la vitamina C ayuda en la formación de colágeno endógeno, ya por sí sola, ¿sí? Entonces, sí, se puede ahí tener ahí en cuenta que si utilizar vitamina C con colágeno, estamos a estimular colágeno, ¿sí? Por vías metabólicas distintas, pero con lo mismo objetivo. Pero los estudios todos que les compartí no fueron conducidos con mezclas, solamente verisol aislado, ¿sí? Bien. Consultan. ¿Qué opinas del caldo de huesos? ¿Qué colágeno nos daría? Para huesos, Del caldo de huesos. ¿Qué opinas del caldo de huesos? caldo de huesos, caldo. Sí, ¿Qué iba a ser caldo de huesos? Ah, mocotó, caldo de huesos. Caldo de huesos. Me recuerdo de mi abuela, no sé si están hablando de misma cosa, sí. pero de poner ahí los huesos y hacer el cocido. De verdad que sí, hay colágeno y todos los colágenos son buenos de alguna forma, pero no es específico, no es optimizado,
¿sí? Pero es hidrolizado porque tenemos hidrólisis térmica, ¿sí? Ahora, gelatina, grenetina, no hay efecto. Para que ustedes tengan en comparación, una gelatina tem um tamanho de molécula ao redor de 150.000 Daltons. ¿Sí? Forma uma rede, um gel. Agora, Verisol, por exemplo, 2.000 Daltons. Estamos hablando de trocitos de aminoácidos todos quebraditos que no se hidroliza más. Se pode utilizar em café caliente, se pode utilizar em hornados, em alimentos hornados, porque está muito hidrolizado, já com trocitos muito chiquitos, muito pequenitos, ¿sí? La gelatina, grenetina, no, ya es una molécula de 150.000 Daltons. Entonces, muy distinto. Entonces, el efecto de gelatina no hay, solamente de péptidos bioactivos o mismo de colágeno hidrolizado, pero sí, no sé si contesté. Sí, sí. Sí. Patricia nos pregunta, ¿alguna pesquisa o proyección sobre la aplicación de péptidos bioactivos de colágeno en caso de articulaciones o regeneración de cartílago? Y agrego a la pregunta siguiente que también preguntan si tiene efectos en la osteoartritis, que creo que ambas preguntas son en una. Exacto, exacto, muchas gracias. Es que está acá como Nutriinfo. Me gustaría de hablar su nombre. ¿Cómo es tu nombre? Somos Belén, yo. Y Karina. E Karina, Karina eu conozco porque estava aí. Belém, Belém. Ok, graças, Belém. Ok, entonces, o que pasa? Tenemos aí também uma patente específica para um peptobioativo de colágeno, que é uma hidrólise outra específica, que tem um tamanho de molécula 3, promédio de 3 kilodaltos, ¿sí? De 3 kilodaltos, e que é específico para el cartílago, ¿sí? El nombre registrado, marca registrada é Fortigel, Fortigel, ¿sí? Que há muitos estudos, de verdade, se começou a estudar, foi o primeiro péptido que começou a estudar em la literatura de 1979, começaram a estudar, sim? E fizeram estudos com indivíduos que já tinham diagnóstico de osteoartritis. E utilizaram uma dosagem de 10 gramas por dia, sim? Por um ano. Hicieron muchos estudios. Si mirar en la literatura, hay mucha literatura con colágeno hidrolizado, 10 gramos para osteoartritis. Pero después empezaron a evaluar con personas saludables que presentavam, sim, uma dificuldade de mobilidade, com dolor, sim, com dolor, pero não há um diagnóstico de osteoartritis, sim? Uma dificuldade de mobilidade, pero aún não diagnosticada com osteoartritis. Não havia evolucionado. Então, poderia se considerar indivíduos saludáveis. Para estes indivíduos, se utilizou 5 gramos, a metade da dosagem, por 24 semanas, depois 48 semanas, midiu por ressonância magnética. E se observou uma regeneração por estímulo do condrócito, uma regeneração do cartílago. Porque se estimula o condrócito produz colágeno tipo 2 para a matriz extracelular. ¿Sí? Entonces hay muchos estudios en la literatura científica. Bien. Digamos, tenemos bastantes preguntas. Karina, Eh, te escucho. ¿Me escuchas? Ahora ¿Ahí? sí, ahora Sí, sí. perfecto. Bueno, teníamos también otra pregunta sobre vitamina C y colágeno que ya quedó respondida.
Después, si se puede usar colágeno a la vez con biotina y coenzima Q10. Sí, se puede, no hay problema, pero no hay ningún dato, ningún estudio en la literatura que podemos decir que hay una sinergia, que hay un efecto combinado, pero sabemos nosotros que coenzima Q10 es un antioxidante interesante. De toda forma, está ahí con acción antioxidante, ¿sí? La biotina es muy utilizado en combinación con peptobiotivo verisol para las uñas y para los pelos, ¿sí? Incluso hay también, sabemos nosotros que hay en la literatura científica, en caso de biotina, hay también comprobación para el metabolismo de proteínas, para contribución de mantenimiento de pelo y la piel. Isto está consolidado na literatura para biotina, então se pode utilizar em conjunto, pero não há estudos em combinação. Bien, nos quedó una pregunta que por ahí tiene que ver con la que yo nombré antes porque es la misma persona y pregunta si hay marcas tipo Biosil. Biosil? Não conosco Biosil. No Biosil? sé, que cualquier cosa la volvemos a leer después para cuando sepamos si quieren. Y Sim, sumo una más, mientras tanto, así vamos avanzando, que nos queda poquito tiempo. Buenas tardes. sim. ¿El consumo con café podría afectar la absorción? Não. Não afecta, porque estamos assim, falando de uma proteína muito, com trocitos muito pequenos. ¿Sí? Como le comentaste, é muito hidrolizada, muito hidrolizada. Incluso se utiliza muito em café, em desayuno caliente, porque não vai hidrolizar mais. ¿Sí? Já está muito hidrolizado. Então, você pode O sea, utilizar. podría agregarse al café el Sim, suplemento. exatamente, Belém. Exatamente. Você podem añadir em café e tomar junto com café. Você podem añadir, por exemplo, em uma torta, ¿sí? Hacer no horno. Não há problema. Não se cambia a estrutura. Já hicieron, evaluando a cromatografia de permeação em gel antes e depois de ornamento. ¿Ornamento está correcto? ¿Horneamiento? Horneado, Horneamento. no sé. Horneado, sí. Horneado. Después de horneado, antes y después de horneado, no cambia la estructura molecular, porque está muy, muy hidrolizada, ¿sí? Entonces puede añadir una masa de una comida que va al horno, ¿sí? Que va a hornear. A ver, nos preguntan también, ¿por qué uno no podría cubrir requerimientos de colágeno con el consumo habitual de proteínas? Esto es un tema siempre, siempre que viene. Todas las proteínas tenemos una absorción como aminoácidos libres, ¿sí? ¿Por qué un pepto que se absorbe intacto iba a tener un efecto metabólico distinto? Y ahí les comento, ¿cuál es la hipótesis de mecanismo? ¿Qué pasa? Que la literatura se tiene esto. Estamos a todo el momento en estrés oxidativo. Entonces estamos en catabolismo, porque hay pérdida en la biosíntesis de colágeno en los tejidos target que son ricos naturalmente en colágeno. Entonces vamos a poner como ejemplo la piel. Todo el momento estamos en catabolismo, anabolismo, ¿sí? Estrés, envejeciendo. El efecto fisiológico natural. Cuando hacemos la suplementación, parte está como aminoácidos libres, pero parte como peptos bioativos.
en la acción fisiológica de homeostasis para mantenimiento de la homeostasis, el tejido rico naturalmente en colágeno se tiene ahí una señalización para lo pepto bioactivo. Por eso se empieza una señalización a través del receptor de integrin. Ahora, también los aminoácidos libres participan de esos building blocks, o sea, de la construcción del tejido, así como otros aminoácidos que vienen de otras proteínas, pero no es específico para el tejido eh, conectivo. Entonces, siempre que miramos en tejido muscular, estamos mirando en proteínas de alto valor biológico. Whey protein, caseína, carne, leche, huevo. Quando miramos tejido conectivo, é importante considerar suplementação com colágeno hidrolisado, com peptobiotivo de colágeno, porque o perfil é exatamente o mesmo. Se mirar o aminograma de tejido conectivo, é o mesmo que temos o peptobiotivo ou colágeno hidrolisado. ¿Me explico? Sí. Outro ponto Bueno, hay importante, Belén, perdón, hay algunas preguntas respecto a esto del caldo de huesos que ya fue respondido y que tiene que ver también con toda la disertación de Georgia. Sí. Acá preguntan, que creo que algo explicaste en la disertación, ¿cuál sería la diferencia entre el colágeno 1 y 2 y cuál es el mejor para las articulaciones? sim. Entonces, la diferencia que tenemos en el colágeno tipo 1 y 2 está en grado de glicosilación entre las cadenas de péptidos, ¿sí? Pero cuando hacemos la hidrólisis, hay una clivaje de las cadenas y quedamos ahí solamente con los trocitos de aminoácidos. Entonces se pierde los crosslinks, se pierde, hay una pérdida de las ligaciones cruzadas, ¿sí? Porque hay una hidrólisis. Entonces, al final, si estamos hablando de colágeno hidrolisado o peptobiotivo de colágeno hidrolisado, no não é as importante considerar tipo, porque todo está hidrolisado. Agora, se temos um colágeno no denaturado, no hidrolisado, como temos, como o UC2, ¿sí? Aí sim, temos uma molécula grande, que tem ao redor de 150 a 200 mil daltos, e que é reconhecido pelo corpo como antígeno. E se estimula uma resposta imunológica. Outro mecanismo de ação para dolor, para que tenha uma resposta imunológica ao antígeno, que é esta molécula grande, que está aí como o colágeno no denaturado. Agora, colágeno no denaturado tipo 2 é específico para cartílago, no para la piel. Bueno, me vamos por una última pregunta. En realidad tenemos dos relacionadas, creo que se pueden contestar al mismo tiempo. ¿Una alimentación vegana, vegetariana, debería ser suplementada con colágeno? Y preguntan también, ¿qué opciones hay para consultantes vegetarianos o veganos? Entonces, ahí tenemos un tema, Karina, porque no hay colágeno vegano, no hay colágeno vegetal. Sacamos colágeno de los mamíferos y de los pescados, de la piel de pescado, de la piel de suino, de cerdo o piel de vacuno. No tenemos en el reino vegetal. Así como tenemos que suplementar vitamina B12 para los veganos, tendríamos que hacer la suplementación, pero ahí tendríamos una fuente animal. No hay colágeno vegetal. ¿Sí? O que eu iba a comentar é que se a pessoa está disposta, como aberta ao suplemento de uma proteína animal, se pode fazer, mas se não, vai quedar aí sem uma fonte de colágeno porque é animal. ¿Sí? Bueno, creo que con esto finalizamos Me, las preguntas. me gostaria, Karina, solamente de añadir um ponto acá.
Foi hecho um estudo de aminoácido libre, prolina, que é o aminoácido mais grande em quantidade em colágeno, comparativamente com um peptobiotivo de colágeno, com radioisótopo C14, sim, com marcador, para identificar a absorção. E também a presença em tecido target. E fuera identificado que depois de 12 horas de la ingestión, se observa el peptobioativo en la piel. 2,5 vezes mais grande do que lá em comparação com a prolina marcada, com radioisótopo. Então, é o mesmo a pessoa vegana consumir uma prolina do que um peptobioativo? Não. Porque a especificidade em tecido rico naturalmente em colágeno é para o péptido, não para o aminoácido livre. ¿Sí? Este artículo, o primeiro estudo é de 1999, do autor Oesser, ¿sí? Fuera com radioisótopo C14. Recomendo a leitura do artículo. Publicación. Gracias, Buenísimo, Georgia. Georgia. Bueno, muchísimas gracias. Sé que quedaron algunas preguntas por responder. En todo caso, después vemos la forma de poder contestarlas pasado el seminario. Pero la verdad que muy contentos y agradecidos por la presencia de todos, por la presencia de Georgia con toda su explicación, la organización a través del equipo de Nutrinfo fue genial. Y bueno, y por último, desde Nutentar, los invitamos a conocer nuestra página web, a conocer el producto Sustenta Mujer, que es una nutrición específica para la mujer y contiene el péptido de colágeno hidrolizado Verisol, del cual estuvo comentando Georgia la evidencia científica y la utilización. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Mariana, Karina e Belén. Muchas gracias a todos que participaron. Muchas gracias a ambos, gracias a todos los participantes. Gracias. Hasta luego. Bien, Hasta hasta la luego, buenas tardes. próxima.